Buenos días, ministra. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle sobre dos cosas que están publicadas hoy en el Boletín Oficial. Está publicado el bono extraordinario de 1.200 pesos para los que perciben la asignación universal por hijo. Quería preguntar, a su entender, si esto alcanza, si hay alguna medida similar para jubilados y también saber, si nos puede explicar, cómo quedan finalmente las asignaciones familiares en las regiones, que también está publicado hoy en el Boletín Oficial. Sí. Bueno, el presidente fue claro cuando hizo el anuncio el lunes pasado, donde además de medidas económicas se anunciaron medidas sociales. Las medidas sociales tienen distintos componentes. Parte de esas medidas es lo que hoy sale publicado, que son los 1.200 pesos como bono extraordinario para todos los que perciben la UH. Hoy en la Argentina más de 4 millones de chicos perciben la UH, pero además se han aumentado los planes sociales, además se ha extendido el monto de los créditos de ANSES, además se está trabajando sobre dos programas muy importantes para todo lo que tiene que ver con combatir la inflación, como son Precios Cuidados y El Mercado en tu Barrio, y además se está trabajando y asistiendo, acompañando a todo lo que son merenderos, parroquias, iglesias, en todo lo que es comida, entrega de comida, la cantidad de raciones que asisten y demás. Con lo cual, yo hablaría de un paquete de medidas, hablaría de una cantidad de medidas que se están tomando para pasar una situación difícil que estamos atendiendo, que entendemos que están atravesando muchas familias y donde seguimos ahí, al lado de cada familia todos los días, con lo cual seguiremos trabajando en este sentido y atendiendo las medidas que tengamos que tomar. Respecto del decreto de la asignación por zona, se ha decidido dar de baja lo que era el cambio que se hacía respecto de las zonas para que sea debidamente debatido en el Congreso cuando llegue el presupuesto. Buenos días. Una pregunta para Mario Negri, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Diputado, aquí adelante a su izquierda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, preguntarle en relación a la discusión del presupuesto que está en pleno proceso, sobre todo en el día de hoy, ¿cómo queda el pedido que han hecho los gobernadores o la mayoría de ellos para que se incluya una adenda al pacto fiscal de tal manera que se posponga por un año o por el plazo que se acuerde la reducción de impuestos, ya sea de sellos o de ingresos brutos? Y también preguntarle, a raíz de la reorganización que sufrió el Gabinete Nacional, ¿cuál es la posición del radicalismo hoy dentro de la coalición? Si está cómodo el radicalismo dentro de la coalición de gobierno. Y mire cómo está la silla, sí, súper firme. Respecto a lo primero, vamos a actuar con mucha prudencia. Hoy está la reunión con los gobernadores, se viene trabajando hace mucho tiempo. Estábamos hablando de bajar el gasto casi en 300.000 millones de pesos, de los cuales la Nación iba a trabajar sobre 200.000 millones, la provincia 80, 85, en un menú que van discutiendo de distintas alternativas, y no sé si necesariamente se deba firmar hoy, pero la voluntad política de avanzar en esa dirección y los detalles finos terminarán en el Congreso. Quiero ser claro en esto porque no es que hoy, en una reunión de gobernadores, se define el destino del país. Hoy lo que se avanza es en un camino y en una dirección que terminará, creo, si actuamos con responsabilidad, como no tengo duda, por lo menos por parte de muchos, con un presupuesto que sea equitativo, que sea fiscalmente posible y que el esfuerzo sea compartido. Respecto a lo segundo, prácticamente solamente una palabra: Cambiemos goza de muy buena salud y el orden de prioridades es lo que pasa en la Argentina. Así que no tenga la absoluta tranquilidad. Por ahí no hay que entretenerse en el trabajo. Sí, Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Para la ministra, teniendo en cuenta que esta es la primera reunión de gabinete ampliado con la nueva composición ministerial de la Nación, ¿qué conceptos virtió el presidente en esta oportunidad? Porque es usual que haga uso de la palabra. Bueno, el presidente fue claro en nuestro trabajo en equipo, ¿no? Creo que más allá de esta conformación, muchos de quienes eran ministros, hoy secretarios de gobierno, siguen trabajando, los equipos están fortalecidos, siguen todos los equipos llevando los temas que se venían trabajando, y me parece que esto es importante, esto es algo que el presidente ha remarcado. Hoy la Argentina más que nunca nos necesita trabajando a todos juntos, nos necesita trabajando sin egos, sin importar el lugar desde donde
empujemos, pero la Argentina tiene una oportunidad histórica. Se han tomado, como decía hace un rato, medidas económicas, medidas sociales que nos permiten hoy acompañar a cada argentino, y nosotros como equipo de gobierno, como gabinete, más allá del lugar que ocupemos cada uno, estamos todos firmes y de pie construyendo esta Argentina que merecemos ser. Buenos días, Pablo Gaviano de Radio Continental. Primero para Nairov, ¿qué actitud esperan de la oposición por el tema del presupuesto? ¿Tienen plan B en caso de que haya problemas en el Congreso, si el gobierno tiene algún plan B? Y a la ministra, ¿qué situación reportan las provincias con respecto a la situación social? Bueno, en cuanto al presupuesto, son dos instancias. En primer lugar, las negociaciones del Poder Ejecutivo con los gobernadores. Yo tengo una mirada, te diría, optimista. A mí me parece que cuando se discute el presupuesto, más que observar el comportamiento de Cambiemos, lo que está en juego es el rol del peronismo en el Congreso. Cambiemos es una fuerza política que gobierna en minoría en ambas cámaras. Y transitamos estos 2 primeros años con acuerdos, con consensos, y por primera vez un presupuesto se discutió en el marco del ámbito parlamentario con el aporte fundamentalmente de las propias provincias. Por lo tanto, creo que falta un largo camino, como lo dijo Mario. Hoy será una foto, una presentación formal, un encuentro del presidente con los gobernadores, pero la Argentina tiene que enviar una fuerte señal no solamente al mundo de previsibilidad, sino a la propia sociedad. Creo que ante la incertidumbre que se generó, ese es el mensaje de la política y todo tenemos que aportar, y vaya si tienen que aportar las provincias. Solamente un dato: cuando nosotros asumimos, de cada 3 provincias en la Argentina, 2 estaban en una situación de déficit, y hoy 20 tienen superávit. Tan mal no le fue, y creo que en el marco de los esfuerzos compartidos eso se va a reflejar en el presupuesto. Bueno, y respecto del trabajo que hacemos permanentemente con los ministros de Desarrollo Social de las provincias, venimos en permanente comunicación, más allá de este momento. Digo, desde el principio de la gestión decidimos trabajar con todas las provincias, trabajar de manera federal como lo decidió el gobierno. Yo tengo mucho diálogo frecuente con ellos, entendemos que estamos atravesando una situación difícil. Yo he hablado mucho de esto, entendemos la situación que hoy atraviesan muchas familias argentinas, y por eso seguimos trabajando juntos y entendiendo cuáles son las necesidades en cada una de las provincias. Sí, buenos días, Daniel Salazar de La Nueva Mañana de Córdoba. Para preguntarle, ministra, sobre el tema vinculado, que creo que quedó pendiente de una pregunta anterior con respecto a los jubilados. ¿En qué situación van a quedar en este marco de estas medidas de ajuste que se van a poner en práctica? Pero además preguntarle sobre si no queda... Hay mucha preocupación sobre el tema de haber pasado a Secretaría, por ejemplo, el tema de la salud o el tema del trabajo. Sé que su área corresponde al tema de la salud y quisiera que usted dé su opinión al respecto. Y con respecto al tema parlamentario, preguntarle al diputado Mario Negri si el radicalismo no cree que va a resolver el problema del presupuesto nacional ajustando fuertemente a todos los sectores más postergados de la sociedad. Bueno, respecto de salud, me parece importante llevar tranquilidad, que se va a seguir trabajando de la misma manera, jerarquizando la salud en la Argentina, trabajando con cada una de las provincias como se viene haciendo hasta ahora desde el Ministerio. El ministro Rubinstein sigue como secretario de Gobierno en el caso de salud, y eso creo que ya habla de la tranquilidad que pueden tener todos de seguir adelante con todos los programas, todo lo que se venía trabajando desde el Ministerio de Salud, así como fortalecer todo lo que tiene que ver con compra de insumos, trabajar con las provincias en lo que hace el Ministerio de Salud, que tiene que ver con la provisión de vacunas, con la provisión de medicamentos, con la provisión de leche maternizada en muchos casos, con lo cual lo primero es llevar tranquilidad en este sentido y saber que vamos a seguir trabajando de la misma manera y vamos a seguir trabajando como equipo. Ya en el caso de salud, en muchos casos veníamos trabajando proyectos conjuntos, como es el embarazo no intencional en la adolescencia, uno de los proyectos nacionales que venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y de Educación, y como ese
seguiremos abordando y trabajando muchos otros planes nacionales. Respecto a los jubilados, como gobierno desde el primer momento estamos al lado de los jubilados, cuidándolos, no solo con la reparación histórica, que fue una de las primeras medidas donde se enalteció una deuda histórica que teníamos con los jubilados. Ellos han cobrado ahora la jubilación con la movilidad. Estamos trabajando muy fuerte desde PAMI en lo que hace al descuento de los medicamentos. Hoy los jubilados están comprando en las farmacias medicamentos a menos del 14% de lo que están comprando medicamentos muchas otras obras sociales, con lo cual estamos al lado de ellos, estamos siguiendo la situación permanentemente, estamos en permanente contacto desde los centros de jubilados, acompañándolos y vamos a seguir trabajando como gobierno al lado de ellos. Silvia Mercado de Infobae, buenos días. Perdón. No, yo lo había dicho para... No, está claro, muy breve, así Silvia puede preguntar. No, si estamos en crisis, obviamente que hay dolor y hay esfuerzo. Y lo que tiene que procurar el Estado, y es lo que estamos procurando, es que sea lo más equitativo posible, que el esfuerzo sea compartido, obviamente. No es la primera crisis, desgraciadamente, que atraviesa la Argentina, recurrente, difícil. Lejos de algunas otras, eso no es consuelo, pero obviamente lo que la ministra ha explicado, además hay que sumarle que nos encuentra con un paquete social de todo este tiempo que obviamente nos da una cobertura superior a la de otras crisis en otras circunstancias. Pero de cualquier forma, creo que hay que seguir usando la imaginación, el ahínco, el compromiso. Esto lo digo a título personal, la ministra trabaja como nadie, hay que hacer el esfuerzo por sumar más todavía a la lista que hemos hecho de alimentos, ¿no es cierto? Hay que buscar evitar la cartelización, hay que buscar que no haya vivos con las remarcaciones, al compás obviamente de un dólar que está oscilante, que estamos buscando que se estabilice en el mercado, porque rápidamente la costumbre en la Argentina es trasladarlo a precio, corresponda o no corresponda. En eso tenga la certeza que con acierto o con errores existe una clara decisión de que el esfuerzo sea compartido, empezando obviamente desde arriba. Silvia Mercado de Infobae. Ministra, le quiero pedir por favor alguna precisión sobre esto que se anunció hoy en el boletín oficial, sobre este bono extraordinario, que nos explique cómo es. Y por otro lado, le quiero preguntar en relación a los intentos de saqueo que hubo en el conurbano y en distintos lugares del país, si tiene la misma información que la ministra Patricia Bullrich, en el sentido de que hay o había sectores vinculados al kirchnerismo involucrados en esos intentos de saqueo. Bueno, respecto del refuerzo en lo que es asignación universal por hijo que van a recibir hoy, lo van a recibir en las mismas cuentas donde cobran la asignación por hijo, se va a depositar hoy. Son más de 4 millones de chicos que están recibiendo la asignación universal por hijo que hoy van a recibir este refuerzo de 1.200 pesos, con lo cual no necesitan hacer ningún trámite extraordinario, ningún trámite adicional o diferente a lo que ya están haciendo. Esto lo van a tener hoy depositado, a partir de hoy depositado con la salida del decreto. Respecto de los saqueos, nosotros estamos en permanente contacto, todos los ministros trabajando juntos. Ayer hablábamos con la ministra Bullrich, ella explicaba que había bajado bastante la cantidad de estos mensajes generadores de instigación a saqueos y demás, con lo cual llevar un poco de tranquilidad también en este sentido. Yo prefiero, más que señalar con el dedo, apelar a la responsabilidad de todos. Me parece que hoy la Argentina no necesita que nos señalemos con el dedo, sino que necesita que sepamos que entre todos tenemos que cuidar la democracia, que entre todos tenemos que cuidar a un presidente que fue elegido por el pueblo y que van a haber elecciones el año que viene donde cada uno podrá postular lo que piensa, lo que cree, qué tipo de país quiere o piensa en el que merecemos vivir. Nosotros en esto somos claros. Yo soy
estoy permanentemente abierta al diálogo con todos los sectores, no importa el partido político, no importa la proveniencia partidaria, intendentes, ministros de las provincias, gobernadores, movimientos sociales, organizaciones sociales. Entonces, más que hablar de unos u otros, prefiero nuevamente apelar a la responsabilidad entre todos, cuidar a la Argentina y sobre todo cuidar a los argentinos que peor le están pasando, que frente a estas situaciones de saqueos son quienes más se perjudican. Buenos días, ministra. Buenos días, legisladores. Gustavo Guará, 90.1 FM Andina de Mendoza. Les quiero preguntar a los legisladores qué idea pueden aportar, porque ahora el gobierno está negociando con los gobernadores números, qué forma llegar al presupuesto 2019. Les pregunto, para adelantar, ¿no?, como aporte, ¿qué idea política pueden decirle a la oposición de qué es lo que se van a encontrar con ese presupuesto en discusión para poder ponerse de acuerdo, porque el ajuste va a pegar fuerte? A ver, lo que podemos aportar con los bloques, como lo hemos hecho siempre, es un criterio de racionalidad. Estamos en un momento complejo de emergencia económica, lo reconoció el propio presidente. Hay que ajustar los números por un importe de 300.000 millones de pesos, el mayor esfuerzo lo va a hacer la Nación, y me parece que con la ecuación financiera de las provincias, bueno, es lo que se hablaba, criterios equitativos, protección a los más vulnerables y tratar de encontrar un acuerdo político razonable con aquellos sectores de la oposición que han demostrado en los últimos tiempos criterios de razonabilidad política. Por lo tanto, tampoco me quiero anticipar, te reitero, hay una negociación previa, los números los tienen que ajustar las provincias con la propia Nación, pero será en el Parlamento, en el camino final, donde vamos a definir esto. El aporte será racionalidad y mucha previsibilidad política, fundamentalmente mirando a la sociedad. Me parece que más allá de las especulaciones políticas hay que brindar certidumbre. Sí, buen día. Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública Argentina. Para los legisladores se dice que el presupuesto es clave para el acuerdo con el fondo. Mi pregunta es si hay plazos, si se han estipulado plazos. No. Y para la ministra, si me permite, usted acaba de decir que hay que cuidar al presidente. Si tienen información, que haya sectores que estén trabajando contra el presidente. El presupuesto es una parte de un diagnóstico y de un camino que debemos transitar con un bien que carece bastante la Argentina, que es de responsabilidad, al que obviamente nosotros tenemos que brindarle certidumbre y confianza, que también es un bien escaso en la Argentina y de lo cual no nos excluimos nadie, ¿no? Obviamente. Pero tenemos que salir de esa costumbre de que cada paso que damos nos jugamos la final del mundo. Es un proceso donde tenemos que transitarlo, obviamente con diferencia. El problema no está en la diferencia, el problema está en la responsabilidad de lo que se está jugando. Acá no se le está dando un presupuesto a Cambiemos, ni tampoco el futuro de Cambiemos. Un presupuesto responsable, racional, que fiscalmente sea posible, hacia la seriedad del país y obviamente al futuro de todos, de la oposición, si quieren hablar de política, pero esencialmente de los argentinos, que son los que diariamente tienen que recibir eso. Se trata de la plata de los argentinos y hay que cuidarla con mucha responsabilidad porque es el esfuerzo cotidiano. Creo que es la primera vez, puede haber ocurrido alguna, no quiero incurrir en que siempre somos los primeros, pero creo que es la primera vez, y agradecemos a sectores de la oposición porque nosotros venimos en minoría gobernando. La Argentina no conocía esa tradición. Primero nosotros éramos 85 diputados, hoy somos 108, se necesita 130 para aprobar algo, aunque sea el saludo, hacer la veña. Cuando se sientan necesitamos 130. Entonces, ese espíritu de construcción, de diálogo, no lo perdemos. Obviamente que hay pasión, cada uno defiende su interés, pero hay un punto central donde está el interés general. Así que la base de que los gobernadores sea el primer paso del primer filtro de las responsabilidades más grandes, en alguna medida también se refleja a los legisladores. No vaya a creer que usted que es cierto de que no tienen nada que ver los legisladores con los gobernadores. Sí, obviamente, tienen algunos criterios propios,
pero el diseño del trazo que compromete a la provincia, que compromete los recursos de cada uno de sus habitantes, es el mismo, salvo alguno que esté de llanero solitario, pero ya no hay muchos en la Cámara. No, yo vuelvo... No, vuelvo a reiterar lo mismo, digo, no tengo ninguna información concreta en ese sentido, por eso yo sigo apelando a la responsabilidad, digamos, de trabajar todos juntos a través del diálogo, que es el mejor mecanismo, sobre todo para cuidar no solo la democracia, sino también a los argentinos, como decía antes, cualquier intento de saqueo y demás, lo que más genera es preocupación y a los que más afecta es a las personas que hoy más están sufriendo en la Argentina. Última pregunta. ¿Qué tal? Para cualquiera de los tres, Mariano Barrio, del diario La Nación. Quería saber si el presidente o el jefe de gabinete hicieron alguna referencia durante la reunión del gabinete ampliado a que, bueno, en el presupuesto finalmente y en el acuerdo con los gobernadores, el gobierno va a haber tenido que ceder más por el lado de los ingresos, de aumentar ingresos, que por el recorte de gastos. Por ejemplo, ha cedido, según las informaciones que trascienden, en una postergación de la rebaja de ingresos brutos, también una postergación de la rebaja de impuestos de sellos, de bienes personales, un aumento de retenciones. Si este esquema hizo alguna referencia al presidente y si hizo referencia respecto de lo que puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, para además ser responsables nosotros, digo, no solo no hubo ninguna referencia en este sentido, sino que hoy es importante saber que todavía hay una negociación abierta. Todavía se está trabajando con los ministros de Hacienda o de Economía de cada una de las provincias. Hoy recién va a ser la reunión con los gobernadores, donde no necesariamente se va a cerrar ni firmar nada, sino se está trabajando en este sentido, con lo cual yo no hablaría de ninguna medida concreta que ya esté tomada, ni ninguna medida concreta que ya se haya decidido, más que aquello que anunció el presidente con las medidas cuando habló el lunes pasado.